Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios. Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Estamos hablando del tema del narcotráfico y estamos hablando de cómo se ha, digamos, enfrentado el narcotráfico en los últimos 50, 60 años y eventualmente vamos a hacer un análisis de por qué no funciona, de todas las fallas que se han cometido y que se siguen cometiendo y por qué no va a funcionar. Pero antes de hacer todos esos análisis, esos crudos análisis que a nadie le gusta hacer, quiero hablar un poco de las diferencias en la temática de cómo se controla el narcotráfico o se intenta, cómo en algunos países se ha, pretendido luchar contra el narcotráfico, y eventualmente voy a hablar de por qué, al no haberse hecho las cosas como se debieran de hacer en algunos países, no en todos, pero en algunos países, la droga se le ha ido de las manos a estos países, ya sea en el consumo, ya sea en el mayor elemento de que ha crecido mucho más el narcotráfico en el país, o incluso, y esto es lo que quiero yo enfocarme, cómo el narcotráfico ha afectado la seguridad del país y ha creado una gran situación de inseguridad en la mayoría de los países en Latinoamérica, y particularmente en algunos en particular donde no se le ha prestado atención al tema del narcotráfico y digamos que casi se le ha ido de las manos. No quiero decir, porque yo no creo en eso, de que estos países se han convertido en narcoestado. No existe, ese es un mito, eso es un cuento, es una mentira, es una cosa que la utilizan algunos políticos de extrema derecha para acusar, saturar y tratar de criticar a ciertos países, particularmente en Latinoamérica, pero quiero que entendamos, porque es muy importante esto, quiero que entendamos ese proceso y por qué es importante tener un poco de seguridad, tener un poco de concepto, de controlarlo. Porque como le digo, el narcotráfico, el problema del narcotráfico no es tanto la droga. O sea, si usted lo piensa, la droga, vamos a decir, usted por ejemplo vive en un país productor, la droga se la compone, se la produce, se la manufactura y luego se la transporta y se la consume en otros países. Entonces, no había realmente una razón, una necesidad para que hubiera tanto caos en su país. Por ejemplo, si usted es un país de tránsito, ¿por qué en un país de tránsito hay tanta ola de violencia? ¿Por qué en un país que es, por ejemplo, que se utiliza para transportar y para hay tanta violencia? Si no se produce la droga ahí, y además cuáles son las referencias de por qué la violencia, lo que le comentaba, la corrupción y cómo esto afecta a las otras olas delictivas de su país. Entonces estamos haciendo ese análisis. Pero antes de hablar de eso, amigos y amigas, como siempre lo hago, y le digo, soy en ese sentido muy metódico para que entienda, tengo que hablar un poco de lo que ocurre aquí en Estados Unidos, particularmente en la lucha contra el narcotráfico, la guerra del narcotráfico, que yo siempre, ya saben ustedes, he hablado mucho del tema del narcotráfico desde los años 40, 50, 60. Les digo, les comento, amigos y amigas, si no han visto mis previos videos, les recomiendo que los vean porque hay todo un historial del consumo de droga en Estados Unidos, de por qué el estadounidense consume tanta droga, su historia, sus razones de ser y cómo ha ido incrementando a través de los años y cómo llegamos a hoy en día. Ahora, hay una cosa que mucha gente no comprende en el tema de la droga particularmente, y que le digo, esto es algo que yo lo he oído por años y años y lo he venido comentando en últimos 3, 4 videos, es la mala interpretación, la mala información y la falta de conocimiento de lo que se hace aquí en Estados Unidos por las policías, por los sistemas de seguridad, y cómo en nuestros países tienen tendencia, y le digo, esto lo hacen políticos, esto lo hacen presidentes, lo hacen jefes de policía, lo hacen militares, critican lo que ocurre aquí en Estados Unidos sin conocerlo. O sea, conocen porque lo oyen, conocen porque sale una noticia sensacionalista en algún canal, conocen porque alguien le dijo algo, pero no porque lo han trabajado, porque lo han vivido. Muchos de estos políticos que hablan por hablar. El político, acuérdense que siempre habla más de lo que sabe. Generalmente hablan porque no saben,
pero tienen que decir algo. Entonces ellos se anotan a la plataforma, les ponen un micrófono y enseguida dan comentarios sobre todo. Y el tema del narcotráfico, particularmente políticos que viven en países donde el narcotráfico está en serio, tienen tendencia a hablar demasiado sin tener una gran amplitud de conocimiento de lo que ocurre. Entonces yo acá les estoy dando un poquito de información a ustedes, amigos y amigas, para que ustedes tengan un poco de más conocimiento y vean la realidad. Y le digo, no confunda que le estoy tratando de vender que acá es mejor que allá, que acá son extraordinarios, que acá la lucha funciona, que no, olvídese, eso no es el interés mío. El interés mío es ser certero, ser puntual y darle a usted información para que la evalúe. O sea, no lo estoy diciendo que en Estados Unidos la lucha del narcotráfico funciona. No funciona, ni en Estados Unidos ni en su país. Pero, y es aquí la gran diferencia, vamos a decir, porque le digo, acá se lo critica la lucha contra el narcotráfico, se la viene criticando desde los años 70, que es una pérdida de tiempo, y que no sirve para nada y eso. Pero hay una realidad que no es tal así, y que le voy a decir una cosa. Si usted la ignora, si usted no le presta atención, si usted lo deja que el narcotráfico haga lo que se le da la gana, eventualmente el narcotráfico, como es un delito, va a traer otros delitos y va a crear una parte caótica de la seguridad de su país. O sea, esto es una realidad. Una de las razones, y esto ya lo he comentado, o sea, no es nada nuevo, pero lo vuelvo a decir. Una de las razones por la que en su país la inseguridad, en muchos países, está descontrolada, es porque cuando han tenido que resolver problemas de inseguridad, como es el tema de la droga, lo han ignorado y entonces ha ido creciendo. Y el narcotráfico, como es un crimen que gana mucho dinero, tiene mucho poder, todo el país que no protege a su ciudadanía, que tiene leyes pero que no las aplica, que tiene ciertas situaciones y no las utiliza y no las usa, tiene tendencia a caer en el caos. Por eso en su ciudad usted encuentra tiroteos, ladrones, gente que, o sea, al extremo. O sea, el extremo, la delincuencia, que la vemos todos los días. O sea, usted no la puede negar porque sabe que todos los días alguna cámara de video captura algún acto delictivo en el que se pone. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando no se controla los problemas grandes, tampoco se pueden controlar los problemas chicos, y viceversa. Cuando no se controlan los delitos chicos, menos se pueden controlar los delitos grandes. Esto es muy importante lo que estamos hablando del tema de la droga, ¿me entiendes? Tiene toda una relación esto. Y yo hablé, o sea, hace, digamos, 700 y pico de videos anteriormente, hablé del tema de la inseguridad. O sea, todo mi canal empezó con el tema de la inseguridad y del problema policial y del sistema de por qué usted vive en un país con extrema inseguridad. Bueno, ahora ya se lo estoy puntualizando y el tema de la droga afecta mucho esto. Entonces, en Estados Unidos, la droga crea una situación de caos y de problema, pero está un poco controlado. No la droga, no el narcotráfico, sino la delincuencia. Sí, hay lugares que son mucho más delictivos, obviamente. Si vamos a algunos barrios en Chicago, si vamos a algunos barrios en Nueva York, si vamos a Los Ángeles, obviamente hay zonas, pero no se está cayendo el país a pedazos como lo vemos en algunos países. ¿Me entiende? Entonces yo le comentaba en el video anterior que acá en Estados Unidos la droga, el gran dilema es el consumo descarado a veces, le digo, y a niveles muy importantes. Entonces el consumidor aquí tiene un poderío económico muy grande que afecta cómo el narcotráfico opera. Pero es completamente distinto a lo que opera en nuestros países. O sea, de la frontera de México para abajo, el narcotráfico tiene un papel completamente distinto al que tiene al norte de México, digamos, de la frontera norte de México hacia Estados Unidos. Es completamente distinto. Y sí, podemos hablar que es otra sociedad, podemos hablar que es otro dilema, que es otra cosa, pero porque el tema de la droga se lo mantiene, o sea, no está totalmente descontrolado, desbocado, como se lo mantiene. Entonces, le da a la sociedad estadounidense cierta pauta de seguridad, que usted posiblemente esto no lo tenga en su país.
Y que le digo, el narcotráfico tiene un efecto obvio y directo de por qué la delincuencia en su país no la pueden controlar. O sea, la falta, y esto lo digo, está comprobado, la falta de control de la temática del narcotráfico, de los narcotraficantes, de los delincuentes que trabajan en el narcotráfico, esa misma mentalidad se transfiere a la delincuencia local y pequeña. Y entonces, al no haber un control de una, afecta completamente a la otra también. ¿Me entiendes? O sea, está totalmente relacionado. Y acá en Estados Unidos, si hay un problema de droga, si hay un problema de consumo, si hay un problema de delincuencia. O sea, la economía en este momento, ustedes saben, amigos de amigas, en todo el mundo está muy mala. Entonces, obviamente, cuando hay mala economía, la delincuencia sube. Acá hay completamente, pero acá hay un sistema que está constantemente funcionando. No 100%, no perfecto, no ideal, pero funciona. Entonces, ese sistema le da al ciudadano una cierta cantidad de seguridad que puede operar normalmente. Ahora, volviendo al tema de la droga, usted no va a encontrar en Estados Unidos el desorden que el narcotráfico causa en su país, en este país. ¿Me entiendes? Porque no le permiten, no se lo van a permitir. Y una de las cosas que yo les comentaba, como se recuerda, y le digo, vea el video anterior, es que acá en Estados Unidos, y esto se lo comento y lo voy a comentar en los próximos videos, los famosos reyes de la droga, los grandes magnates de la droga, los grandes narcos, como ustedes los conocen, no existen acá en Estados Unidos. No hay esos individuos que todos tienen, como yo decía, todos tienen un apodo y es fulanito de tal y vive en una mansión y no lo encuentra nadie. Y no, acá eso no existe. Sí hay narcos. Y esos mismos narcos que operan en su país tienen representantes aquí, pero no a ese nivel. No a ese nivel. Y esto lo voy a detallar porque es muy importante, porque la gente tiene un concepto muy equivocado de cómo la droga opera en Estados Unidos. Sí hay grande distribución, sí hay narcotráfico, sí hay venta de droga, muchísimo más que lo que ocurre en su país. O sea, en su país la venta de droga no existe. Hay local, es muy barata, pero la venta que ocurre en Estados Unidos, el negocio que ocurre en Estados Unidos, no ocurre en su país. Al mismo tiempo, la violencia, la corrupción y el nivel de descontrol que ocurre en su país con el narcotráfico no existe en Estados Unidos. Y esto es un poco la parte del dilema que yo hablo cuando hablo del narcotráfico en nuestros países. Pero primero lo voy a analizar aquí en Estados Unidos. Entonces, los invito para que nos veamos en los comentarios en el próximo video. Un gusto en saludarlos.